¿Alguna vez has entrado en una habitación y de repente te has quedado en silencio tratando de recordar por qué estabas allí? Te detienes unos segundos, miras a tu alrededor, intentas reconstruir el pensamiento, pero no aparece. Puede parecer algo pequeño, algo sin importancia. Pero déjame decirte algo con total honestidad. No siempre lo es. Ese tipo de olvidos, esos momentos en los que tu mente parece nublarse sin explicación, pueden ser una de las primeras señales de que algo está cambiando dentro de tu cerebro. No ocurre de un día para otro. No duele. No avisa de forma evidente. Pero empieza lentamente. Y lo más preocupante es que muchas personas lo ignoran. Piensan que es estrés, que es la edad, que es normal, pero no lo es. Soy el doctor Mateo Villalobos. Durante años he trabajado acompañando a adultos que al principio solo notaban pequeños olvidos como este, y con el tiempo esos mismos síntomas evolucionaron en algo mucho más serio. He visto de cerca cómo el deterioro cognitivo no solo afecta a una persona, sino a toda una familia. Por eso hoy quiero hablarte de algo diferente. No de soluciones mágicas, no de promesas vacías, sino de lo que la ciencia realmente ha estado investigando durante décadas sobre cómo proteger tu cerebro antes de que sea demasiado tarde. Y lo mejor es que lo que voy a compartir contigo puede estar más cerca de lo que imaginas. Así que si últimamente sientes que tu mente no está tan clara como antes, quédate conmigo, porque este puede ser el momento en el que empieces a cambiar el rumbo. Ahora hablemos de algo importante porque lo que sentiste hace un momento no es algo aislado. Muchas personas empiezan exactamente igual. Olvidan por qué entraron a una habitación, repiten una frase porque no la retuvieron. La primera vez buscan una palabra sencilla y no la encuentran. Y poco a poco aparece una sensación difícil de explicar, como si hubiera una niebla en la mente que no se va. Déjame decirte algo claro, y quiero que prestes mucha atención a esto. Eso no es pereza, no es falta de interés, y tampoco es simplemente la edad. Es una señal. Tu cerebro te está avisando de que algo no está funcionando como debería, aunque por fuera todo parezca normal. Y aquí viene algo que casi nadie menciona en consulta, algo que cambia completamente la forma en la que debes ver estos síntomas. El deterioro cognitivo no comienza cuando aparecen los problemas graves. No empieza cuando alguien pierde la memoria por completo. Empieza mucho antes en silencio, avanzando poco a poco durante años sin que te des cuenta. De hecho, los estudios más recientes muestran que los cambios en el cerebro pueden comenzar décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles. Décadas. Eso significa que si hoy tienes 40, 50 o incluso 60 años y ya estás notando pequeños fallos en tu memoria, este no es el momento de ignorarlo ni de preocuparte sin hacer nada. Es el momento de actuar. Y aquí es donde entra una de las moléculas naturales más estudiadas cuando hablamos de proteger el cerebro desde la raíz. Su nombre es curcumina. La curcumina es el principal compuesto activo de la cúrcuma, esa especie de color amarillo intenso que probablemente ya has visto en tu cocina. Pero lo realmente interesante no es su uso tradicional, sino lo que la ciencia ha descubierto sobre ella en los últimos años. Porque no actúa en un solo punto. Actúa en varios frentes al mismo tiempo. Primero, ayuda a reducir la inflamación. Dentro del cerebro existe un sistema que regula este proceso, pero cuando se mantiene activado durante demasiado tiempo, comienza a dañar las neuronas. La curcumina interviene aquí ayudando a equilibrar ese sistema antes de que el daño avance. Segundo, combate el estrés oxidativo. El cerebro consume una gran cantidad de oxígeno y ese proceso genera radicales libres que con el tiempo deterioran las células. La curcumina ayuda a neutralizar ese efecto antes de que se acumule. Y tercero, algo que muy pocos compuestos naturales consiguen, y esto es clave, la curcumina puede atravesar la barrera que protege el cerebro. Esto significa que no se queda en el sistema digestivo ni en la sangre. Llega directamente al cerebro justo donde se necesita actuar. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que no estamos hablando de un suplemento cualquiera. Estamos hablando de una herramienta con un potencial real
para proteger tu mente a largo plazo. Pero aquí es donde la mayoría de las personas comete un error sin saberlo. Y ese error cambia completamente los resultados. Pero aquí es donde la mayoría de las personas comete un error sin saberlo. Porque aunque la curcumina tiene un potencial enorme por sí sola, no funciona como debería. Y esto es algo que casi nadie explica con claridad. La curcumina tiene una biodisponibilidad muy baja. En otras palabras, cuando la consumes sin más, tu cuerpo apenas la absorbe. La mayor parte pasa por el sistema digestivo sin aprovecharse realmente. Es como intentar llenar un vaso usando un colador. Crees que estás haciendo algo bueno por tu salud, pero en realidad el efecto es mínimo. Y aquí es donde entra el segundo componente clave de esta historia: la pimienta negra. La pimienta negra contiene una sustancia llamada piperina, y cuando la combinas con la curcumina ocurre algo sorprendente. La absorción puede aumentar hasta un 2000%. Sí has escuchado bien, 2000%. Esa es la diferencia entre tomar cúrcuma y realmente beneficiarte de ella. La piperina actúa de dos formas. Primero, ralentiza el proceso mediante el cual el hígado y el intestino descomponen la curcumina dándole más tiempo para ser absorbida. Segundo, facilita su paso al torrente sanguíneo en mayor cantidad. El resultado es simple. Más curcumina llega al cerebro, más efecto real. Y lo interesante es que la pimienta negra no solo mejora la absorción, también tiene sus propios beneficios. Es antiinflamatoria antioxidante y ayuda a proteger las células del daño. No estamos hablando de dos ingredientes aislados. Estamos hablando de una combinación que trabaja en sinergia. Ahora bien, entender esto está bien, pero aplicarlo correctamente es lo que realmente marca la diferencia. Y aquí es donde muchas personas vuelven a fallar. Hay dos formas principales de incorporar esta combinación en tu vida diaria, y ambas pueden ser efectivas si se hacen bien. La primera es a través de la alimentación. Si utilizas cúrcuma en polvo en tus comidas, lo único que tienes que hacer es añadir una pequeña cantidad de pimienta negra al mismo tiempo. Algo tan simple como eso puede cambiar completamente el efecto. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es fundamental: la curcumina es liposoluble. Esto significa que se absorbe mucho mejor cuando se consume junto con grasa. Por eso lo ideal es combinarla con ingredientes como aceite de oliva aguacate o aceite de coco. De hecho, bebidas como la conocida leche dorada no son una moda sin sentido. Tienen una base científica clara detrás de su preparación. También puedes añadir esta combinación a sopas, guisos, arroz o incluso a batidos. El sabor es suave y se adapta fácilmente, pero el beneficio es mucho más profundo de lo que parece. La segunda opción es utilizar suplementos. Y aquí hay algo muy importante que debes tener en cuenta. No cualquier suplemento de cúrcuma sirve. Debes buscar uno que incluya piperina en su fórmula, muchas veces indicada como extracto de pimienta negra. Si no está presente, el problema de absorción sigue siendo el mismo. La dosis más utilizada en estudios suele estar entre 500 y 1000 miligramos al día, preferiblemente junto con comidas que contengan algo de grasa saludable. También existen formulaciones más avanzadas donde la curcumina está encapsulada en estructuras lipídicas que mejoran aún más su absorción. Son más costosas, pero también más eficaces. Lo que debes evitar es consumir curcumina sola, sin pimienta negra y sin grasa. Porque en ese caso es como invertir en algo que tu cuerpo nunca llega a utilizar realmente. Y ahora que entiendes cómo usarla correctamente, es momento de ver lo que ocurre dentro de tu cerebro cuando este compuesto empieza a hacer su trabajo. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo esto, porque aquí es donde la ciencia deja de ser algo abstracto y se convierte en algo concreto, medible, real. Quiero explicarte qué ocurre dentro de tu cerebro cuando la curcumina empieza a actuar. Y para que lo entiendas mejor, vamos a verlo a través de 4 mecanismos clave que están directamente relacionados con el deterioro cognitivo. El primero tiene que ver con una proteína llamada BDNF. Puede que nunca hayas escuchado este nombre, pero su función es fundamental. Imagina por un momento que tus neuronas son como plantas. El BDNF sería el agua, la luz
y los nutrientes que necesitan para crecer, repararse y mantenerse fuertes. Sin suficiente BDNF, las neuronas pierden su capacidad de formar nuevas conexiones, y eso se traduce directamente en problemas de memoria, aprendizaje y concentración. Lo más preocupante es que en personas con Alzheimer, los niveles de BDNF suelen ser muy bajos. Aquí es donde la curcumina muestra uno de sus efectos más interesantes. Diferentes estudios han observado que puede ayudar a aumentar los niveles de esta proteína en el cerebro. Es decir, no solo protege lo que ya tienes, sino que también favorece la creación de nuevas conexiones neuronales. El segundo mecanismo está relacionado con algo que probablemente sí has escuchado antes, las placas de beta-amiloide. Estas placas son acumulaciones de proteínas que con el tiempo se depositan entre las neuronas e interfieren en su comunicación. Al principio no generan síntomas evidentes, pero a medida que se acumulan, el sistema empieza a fallar. Es como si poco a poco se fueran bloqueando las carreteras de una ciudad hasta que el tráfico se vuelve caótico. La curcumina ha demostrado en múltiples estudios de laboratorio que puede interferir en la formación de estas placas. No las elimina de forma inmediata, pero sí dificulta el proceso que permite que se acumulen. Y eso a largo plazo puede marcar una diferencia enorme. El tercer mecanismo involucra a la proteína tau. En condiciones normales, esta proteína ayuda a mantener la estructura interna de las neuronas, funcionando como una especie de soporte que permite el transporte de nutrientes y señales. Pero cuando la tau se altera, pierde su forma y deja de cumplir su función. Es como si las vías internas de la neurona colapsaran. Sin transporte, sin comunicación, la célula termina deteriorándose. Este proceso está directamente relacionado con el avance del Alzheimer. Y aquí nuevamente la curcumina actúa como un factor protector, ayudando a reducir esa alteración antes de que el daño sea irreversible. El cuarto mecanismo, y quizás el más ignorado, es la inflamación cerebral crónica. Existe un tipo de inflamación que no produce dolor ni síntomas evidentes, pero que permanece activa durante años. Cuando esto ocurre en el cerebro, activa unas células llamadas microglía, que son parte del sistema de defensa. El problema es que cuando la microglía permanece activada demasiado tiempo, empieza a atacar incluso a las neuronas sanas. Es como un sistema de seguridad que deja de distinguir entre una amenaza real y lo que debe proteger. La curcumina interviene directamente en este proceso, ayudando a regular la respuesta inflamatoria y evitando que ese daño silencioso continúe avanzando. Si juntas todo esto, empiezas a ver el panorama completo. La curcumina no actúa en un solo punto. Actúa en múltiples niveles al mismo tiempo. Apoya la regeneración neuronal, reduce la acumulación de proteínas dañinas, protege la estructura interna de las neuronas y modula la inflamación. Y eso es precisamente lo que la convierte en una de las moléculas naturales más prometedoras cuando hablamos de salud cerebral. Porque no llega cuando el daño ya está hecho. Actúa antes. Ahora bien, después de entender todo esto, hay una pregunta importante que probablemente estás pensando en este momento. ¿Esto es para mí? Y la respuesta en muchos casos es sí. Si has empezado a notar pequeños fallos en tu memoria, si sientes que tu mente no está tan ágil como antes, o si tienes esa sensación constante de niebla mental, este es exactamente el momento en el que deberías prestar atención, no cuando sea peor, no cuando los síntomas sean evidentes para todos. Ahora, si además tienes antecedentes familiares de deterioro cognitivo o Alzheimer, tu riesgo es mayor. Eso no significa que sea inevitable, pero sí significa que debes ser más consciente, más constante y actuar con anticipación. Y si tienes más de 40 años y simplemente quieres envejecer con una mente clara, con buena memoria y con calidad de vida, esta información también es para ti. Porque el cerebro no avisa de forma evidente. Envía señales sutiles. Y cuando finalmente las ignoramos durante demasiado tiempo, es cuando aparecen los problemas reales. Ahora bien, como médico, hay algo que siempre debo decirte con total claridad. No todo es para todo el mundo. Aunque la cúrcuma combinada con pimienta negra es segura, para la gran mayoría de las personas hay situaciones específicas
en las que debes consultar antes de usarla de forma regular, especialmente en forma de suplemento. Si estás tomando medicamentos anticoagulantes, es importante hablar con tu médico. La curcumina también puede influir en la coagulación, y la combinación podría potenciar ese efecto más de lo recomendable. Si tienes problemas en la vesícula biliar o antecedentes de cálculos, también es recomendable consultar. La cúrcuma estimula la producción de bilis, y aunque eso suele ser beneficioso en ciertos casos, puede generar molestias. Durante el embarazo, el uso culinario normal suele ser seguro, pero las dosis elevadas en forma de suplemento no están recomendadas sin supervisión médica. Y si estás en tratamiento oncológico, es fundamental que lo comentes con tu especialista. No porque sea necesariamente peligroso, sino porque puede interactuar con algunos tratamientos. Dicho esto, para la gran mayoría de personas, estamos hablando de una combinación natural accesible y con un perfil de seguridad bastante favorable. Pero aquí viene algo que muchas personas no quieren escuchar. No existe ningún suplemento que funcione si el resto de tu estilo de vida no acompaña. Puedes tomar la mejor curcumina del mundo, pero si duermes mal todos los días, estás construyendo sobre una base débil. Mientras duermes, tu cerebro activa un sistema de limpieza que elimina desechos acumulados durante el día, incluyendo proteínas relacionadas con el Alzheimer. Es como si tu cerebro se lavara a sí mismo cada noche. Si no duermes bien, ese sistema no funciona correctamente. Y ningún suplemento puede reemplazar eso. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Actividades simples como caminar a buen ritmo, nadar o andar en bicicleta no solo mejoran tu salud física, también aumentan de forma natural los niveles de BDNF, mejorando la función cerebral. De hecho, el ejercicio regular es uno de los estímulos más potentes que existen para proteger el cerebro. Y cuando lo combinas con la curcumina, los efectos no se suman, se potencian. También está la alimentación. Una dieta rica en vegetales, grasas saludables y nutrientes esenciales crea un entorno antiinflamatorio en todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Y aquí hay un punto clave, que cada vez tiene más evidencia detrás: la conexión entre el intestino y el cerebro. Tu intestino produce una gran parte de los neurotransmisores que influyen en tu estado mental. Si tu microbiota está desequilibrada, eso puede generar inflamación que termina afectando directamente al cerebro. Por eso cuidar lo que comes no es solo una cuestión digestiva, es una estrategia directa para proteger tu mente. Cuando entiendes todo esto, te das cuenta de algo muy importante. No se trata de una sola cosa. Se trata de un conjunto de hábitos que cuando trabajan juntos pueden cambiar completamente el futuro de tu cerebro. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un momento y pienses en algo. Tu cerebro no cambia de un día para otro. No se deteriora de golpe. Todo ocurre poco a poco en silencio a lo largo de los años. Y eso significa algo muy importante. Todavía estás a tiempo de proteger tu memoria, de mantener tu claridad mental y de evitar que esos pequeños olvidos se conviertan en algo mucho más serio en el futuro. Desde mi experiencia acompañando a pacientes durante años, hay algo que he visto repetirse una y otra vez. Las personas que actúan temprano, que prestan atención a las señales pequeñas, son las que logran mantener su calidad de vida por más tiempo. No porque tengan suerte, sino porque toman decisiones a tiempo. Ahora bien, quiero ser completamente honesto contigo. La curcumina con piperina es una herramienta muy interesante y con evidencia prometedora, pero no es una solución mágica. No va a reemplazar un buen descanso, ni el ejercicio, ni una alimentación adecuada. Es una pieza dentro de un sistema mucho más grande. Y también es importante decirlo claramente. Este contenido es informativo y no sustituye una consulta médica personalizada. Cada persona es diferente y si tienes una condición específica o estás tomando medicación, lo más responsable es hablar con tu médico antes de hacer cambios importantes. Dicho esto, hay algo que sí depende completamente de ti. Las decisiones que tomas a partir de hoy. ¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo cuidas tu mente? ¿Y qué haces con la información que acabas de recibir? Porque el cerebro que tendrás dentro de 10 o 20 años. Empieza con lo que haces ahora. No esperes a tener un problema para empezar a cuidarlo. Empieza hoy. Si este contenido te ha sido útil, dale me gusta y compártelo con alguien que también lo necesite.
A veces una información a tiempo puede marcar una diferencia enorme. Y si quieres seguir aprendiendo cómo proteger tu salud desde la raíz, suscríbete. En el próximo video voy a hablarte de otro compuesto natural que trabaja en conjunto con la curcumina y cuya evidencia también es muy interesante. Nos vemos en el siguiente video.